Askurukipan takanitaki. Akirukipañati chiri. Asquiruquipañatichiri. Walik, Asquiruquipan. Akirukipañati chiri. Kallanta ñani, ¿ya? Hemos terminado básicamente el contenido de lo que es el avance del Aymara intermedio. Como habrán visto, básicamente si han seguido, si han aprendido todo lo que hemos enseñado, ahorita tendrían que estar hablando muy bien lo que es el Aymara, ¿ya? Todo lo que hemos hecho, en base a eso nomás se habla, se escribe el idioma Aymara, ¿ya? Principalmente la conjugación de verbos, ¿no? En base a la estructura de la oración que hemos enseñado, ¿ya? Entonces voy a escribir, por ejemplo, una conversación ahorita, ¿ya? Entonces, supónganse, vamos a hacer una conversación. Pues, Aski, Uru, Kipan, Gila, digo, ¿ya? O Gilata, ¿no? La contestación, Uru, Kipa, Nay, digamos, Cuyaca, ¿ya? Estos saludos hemos aprendido en Aymara básico, ¿no? Son, No se ve la pizarra yatichiri. ¿no se ve? A ver, Aneo y Haskiti. ya. Ahora sí, ¿no ve? Ahora sí ven. Ñaptak. Manchasi Kuchakucho. wayata. Ya. Ñasiwa. Walik. Uñasca, uñasca. Ya, digamos que es una conversación, no sé, así casual, ¿ya? Yo digo, masti, ¿no ve? ¿No? Tatajaj, pu, tan, kaski, wa, ¿eh? Utangaskiwa. ¿Qué tiempo es esto de conjugación? Tiempo presente. ¿Nada más? ¿El ska qué significa? A ver, ¿qué tiempo es? Presente continuo yatichiri. Eso, muy bien. Tatamasti, tatajaj, utangaskiwa, ¿no? Siguiente pregunta. Kuns Luraski, ¿no? ¿Qué está haciendo? Jupaj, ¿no? Me refiero a mi papá, ¿no? Jupaj, mama, hatakiu, manqa, hayaski, ¿eh? Jupaj, él, ¿no? Mama hataki, objeto indirecto, manqa, objeto directo, hayaski, verbo, ¿ve? Kuns Luraski, Jupaj, mama hatakiu, manqa, hayaski. ¿Eh? Ah, Wally, queríamos, ¿no? Mamá Masti, mamá Masti, ¿no? ¿Y tu mamá? ¿No? Mamá Jaj, mamá Jaj, está mal aquí. Mamá Jaj, Ja, Tu, Sara, Taina. ¿Qué tiempo es? Pasado testimonio. Pasada. Muy bien. Mamá Jatu, Sara, Taina. ¿Eh? ¿Qué estamos aplicando? Estamos haciendo ya, ¿no? Una conversación como hemos hecho en Aymara básico, básico, ¿no? Aquí simplemente las respuestas están conjugadas en oraciones.
¿eh? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Una oración conjugada, aquí también una oración conjugada. Em, digamos, karur, ¿no? Karuroj, cons, lu, da, ta, ¿no? Karuroj, a ver, aquí. Humaj, ¿no? Cons, lurata. Pregunta, mañana qué vas a hacer, ¿no? Entonces, nayaj, yati, chiriu, sara. A ver, ¿qué tiempo es esto? Futuro. Futuro, ¿eh? Nayaj, yati, chiriu, sara. Sujeto, objeto, verbo, ¿no? Oración simple, ¿no? Ahora esto puedo complejizar, ¿no? Nayaj, ¿no? ¿No? Puedo decir así, mira. em, el lugar, ¿no? Entonces, yo puedo decir, Haroroj, Nayaj, Upea, Yatichañ, Yatichañ, Utaro, Yatichiri, Sara. Exactamente sigue siendo lo mismo, solamente hemos complementado, ¿no ve? Haroroj, ¿no? Como está preguntando Haroroj, o puedo obviar esto, ¿no? ¿No? Directamente Nayaj, Upea, Yatichañ, Utaro, Yatichiri, Sara. ¿Eh? Yo voy a ir a enseñar a la Upea. No sería Upea y Yatecañ sería esto, ¿no? Yatecañ, Utaro, Yatichiri, Sara. Así sería. ¿Eh? Sigue siendo la respuesta a lo mismo, pero claro, ya estoy aclarando ahora dónde voy a ir. ¿Eh? Ahí voy a ir. ¿Sí? Em, Kunz, Yatichta, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Qué enseñas, no? ¿O qué vas a enseñar? Kunz, Yati, futuro. Cha, ta. ¿Eh? Conjugación de futuro, ya saben. ¿Eh? Ahí está. Verbo. ¿Ah? Kun sietichata, ¿no? ¿No? Digamos, ¿no? Nayaj, ullaña, yati, yati, cha. Yo voy a enseñar a leer. O sea, estoy inventándome. Sujeto, objeto, verbo, yaticheña. Ullaña, aquí está como sustantivo. Ya, a ver, ustedes plantean preguntas, a ver, plantéenme esta conversación. ¿Otras preguntas? No importa en español. Yatichañ utatqa kunawras mischutaqa. Ok. Kuna pachas, yatichan, yatiqañ, ¿no? Utat, mis, tu, uta. ¿Eh? ¿A qué hora vas a salir de la universidad, ¿no? Yatiqañ, uta, ¿no? Kuna pachas, yatiqañ, utat, mis, tuta, ¿no? Pesca, haipu, haipu, pachau, mis, tu. ¿Eh? Ahora esto puedo exactamente colocar en la estructura, ¿no? Pacharu, esto es tiempo, ¿no? Entonces yo puedo decir nayaj, ¿no? Nayaj, yatecañ, utat, mistu, ¿no? Ahí está la estructura de la oración, ¿no ve? Sujeto, objeto, verbo. Esto simplemente es como lo hemos llamado, lo que expresa el tiempo,
¿Cómo hemos llamado? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Ubicación temporal lo hemos llamado, ¿eh? ¿Sí? Simplemente está jugando ese rol de ubicación temporal, ¿sí? Y aquí está la estructura de la oración, incluso simple. ¿Ya? A ver, otra pregunta. Kaukas yati qirina kamaha. Ok. Aukas, yate, yate, qerinaka, maj. Aukas, yate, qerinaka, maj. ¿No? No sé, digamos, ¿no? Kimsatunka, pusini, yati, qirinit. Uah. ¿Ya? Ahora aquí podría decir igual, nayaj, ¿no ve? Sujeto, cantidad va a ser como objeto directo y aquí simplemente conjugado, ¿no ve? Yeteqelinak. ¿Ya? Entonces, cualquier pregunta pueden responder a partir de las oraciones. Como pueden ver, pueden hacer oraciones o conversaciones así súper largas, ¿ya? Todo está en base a lo que hemos aprendido, ¿ya? Obviamente la pregunta, ¿no? Pero la pregunta ya saben, ¿no? Las preguntas simplemente se utilizan los pronombres interrogativos y algunos sufijos, ¿no? Sufijos. Entonces los pronombres interrogativos son el kuna, el jiti, ¿no? Qau, qa, eh, kunapata, no sé, ¿no? Cauqui. Cauqui, ¿no? Ok, ¿no? Esos son para hacer preguntas, ¿no ve? Y recuerden, cuando utilizan estos pronombres interrogativos, siempre va con el sufijo sa, ¿no ve? Entonces, si revisamos, por ejemplo, ¿no ve? A ver, cuna, ahí está sa, ¿no ve? Está otro sufijo. A ver, cons, ¿no ve? Ahí está. Cuna, pachas, ahí está, ¿no? Aucas, ¿no ve? Siempre va a trabajar con sufijo sa, ¿no? Entonces, todos los pronombres interrogativos trabajan con sufijo sa, eso ya saben. ¿Vale? Ahora, hay sufijos específicos para hacer preguntas, ¿no? Como el isti, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Mamá más ti, ¿no ve? Tata más ti, ¿no ve? Entonces, el isti es un sufijo que significa y, ¿no ve? Pero en pregunta. ¿Eh? ¿Y tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Y vos? ¿Y tu hermano? ¿Y tu gato? ¿Y tu casa? ¿No? Pregunta. ¿Y? ¿No? Entonces, por ejemplo, Gilamasti, ¿no? Esto ya es pregunta. ¿Y tu hermano? Ya está diciendo, Pregunta ya es. A cualquier palabra lo vuelve pregunta, ¿no? Digamos, no sé. em, warmi masti, ¿no? Warmi masti, ¿no ve? Warmi es mujer, ¿no ve? Warmima, tu mujer, ¿no ve? Y tu mujer, ¿no ve? ¿Eh? Mancasti y la comida, ¿no ve? Entonces, el isti va a funcionar con cualquier sustantivo, lo vuelve pregunta, pero el significado y, ¿no ve? Pero hay otros sufijos, ¿no? Por ejemplo, el sufijo ti.
Entonces yo digo, jupati, ¿eh? Jupa es pronombre personal, ¿no? Agregando el ti ya se vuelve pregunta, ¿no? Entonces, más o menos va a ser es él, ¿no? O ella, ¿no? ¿No? Ya es pregunta. Entonces, el sufijo ti lo vuelve pregunta a cualquier palabra, a cualquier sustantivo lo vuelve pregunta. ¿Ya? Siempre y cuando no esté con el hani, ¿no ve? Si está con hani, no es interrogativo, ¿sí? Entonces, existen ese tipo de sufijos también que modifican, no modifican, sino hacen que sea interrogativo. ¿Ya? Entonces, básicamente, en base a esto están todas las preguntas. Todo lo que hemos formulado aquí está en base, ¿no? Ka o ka, pronombre interrogativo. Kuna, pronombre interrogativo. Kuna, pronombre interrogativo, ¿no? Ka, karuroj, ¿no? Humaq kuns, ¿no? Pronombre interrogativo. Mamasti, sufijo, ¿no? El isti. Luraski, no. Kuns luraski, pronombre interrogativo, ¿ve? Tatamasti, pronombre, o en este caso, el sufijo isti. ¿Sí? Entonces, los pronombres interrogativos, los sufijos, ¿no? Que hacen que sea pregunta, se va a utilizar en las preguntas. ¿Ya? Hanathanich, con este de acá, a ver, ¿qué preguntas hay? Ukamu, jawali, qanaskio, chiri. ¿Ya? ¿Qué te hiciste, Simoni? Yatichiri, buen día. Hay que entregarle un escrito. Sí, ahorita vamos a ¿De hablar, cuánto ¿ya? son? La explicación se ha entendido de la funcionalidad, de la utilidad, de todo lo que hemos aprendido. Sí, Ya Tichiri, buen día. ¿Podría volver a explicar una vez más, por favor? Mm, no, simplemente hemos repasado, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Ahora, lo hemos aprendido de forma separada, a estructurar oraciones, ¿no ve? Porque todo lo que hemos aprendido se traduce en eso, ¿no? Entonces, hemos aprendido oraciones básicas, ¿no? Como, por ejemplo, sujeto, sujeto más, objeto más, verbo. Es la oración básica, ¿no? Entonces, esto no es solamente lo que hemos aprendido al final, ¿no? Porque los verbos como tal, hemos aprendido a conjugar, ¿no ve? Todo eso se aplica aquí. Tiene que conjugar los verbos. Si no saben conjugar verbos, los tiempos, ya aquí hemos perdido, ¿no ve? Entonces, en una conversación simplemente hacemos preguntas y las respuestas son exactamente eh, la oración conjugada, ¿no? O em, la oración en base a los verbos conjugados. Por ejemplo, kuns luraskta, ¿no? Luraskta. ¿Qué estás haciendo, no? Tiempo presente continuo, ¿no? Yo digo nayaj, aymara, yate, pasta, ¿no? Nayaj, aymara, yate gasta. Sujeto, objeto, verbo, ¿no ve? Ahora esto puedo colocar aquí, ¿no ve? Objeto indirecto, ¿no ve? ¿Ah? Así, ¿no ve? Entonces, nayaj, puedo decir Román, yati, chi, rimpiu, yati chirimpiu, aymara, yate kaskta, ¿no ve? Esto es sujeto. Román, yatichiri, eso va a ser objeto indirecto. Aymara, objeto directo. Yate kaskta, ¿eh?
Exactamente sigue siendo lo mismo, simplemente que de forma detallada. Entonces, una conversación es así, ¿sí? Se formulan preguntas y las respuestas son la conjugación de lo que ya saben, ¿ya? De lo que se supone que ya saben. ¿Ya? Eso hemos tratado de explicar, ¿no? Entonces, lo que tiene que saber, ¿no? Básicamente, conjugar los verbos y a partir de eso se les va a hacer fácil poder armar las oraciones. Pero si todavía tienen dudas, no se ha comprendido la conjugación de verbos, aquí, cuando quieran escribir, ahí va a haber pues, la dificultad, ¿no? Entonces, por eso preguntaba, por ejemplo, y vuelvo a preguntar, ¿qué tiempo de conjugaciones? ¿En qué tiempo está conjugado el verbo aquí? Tiempo presente. Presente continuo. Presente Tiempo continuo. presente. ¿Ve? Sí. Listo, entonces no tiene que estar, tiene que saber, ¿no ve? Y además, los tiempos ya en la pregunta ya van, ¿no ve? ¿Ya? A ver, histana, kuna histana kachuthi. Taka kunas kanati. Dice Yatichiri, Hanao. Anaski yatichiri. Ya, walik. Eso. Entonces, en base a esto, actividad final, ¿ya? Actividad final. Nuestra actividad final va a ser dos actividades, ¿ya? Mayiri, Nairiri o Mayiri. Mayiri. Un escrito, ¿ya? Un escrito. Escrito. Pelcata. ¿Ya? Tal como hemos aprendido, ¿no? Entonces, esto va a ser una conversación. Pero van a ser una conversación temática, ¿ya? No sé, cuando me refiero a temática, que se encuentren dos o tres personas y que hablen sobre un tema, ¿ya? No sé, digamos, sobre gastronomía, sobre danza, sobre, no sé, ¿no? Que hablen sobre un tema, ¿ya? Sobre viajes, sobre lugares, ¿ya? ¿Se entiende, no ve? Hanaja, ¿ya? Anaski yatichiri. Sí, Ana. ¿Ya? Entonces, lo más real posible, ¿ya? Eso como actividad final, ¿ya? Segunda, va a ir oral. ¿Se sienten preparados o no? Malik iskio yatichiri. ¿Ya? Listo, sí. Yatichiri. ¿Ya? Entonces, el oral vamos a hacer para que practiquen un poco el próximo miércoles, ¿vale, Kit? Vale. Vale, que Miércoles 5 de noviembre, ¿ya? eh, y los orales va a ser sobre la conversación también. Sí, preguntas de ese tipo, ¿no? Pueden ser personales, van a hacer lo que nazca las preguntas, Ah, vale, ¿ya? que vale. Aliki yatichiri. Esos van a ser las dos preguntas o las dos actividades finales, ¿ya? Ahora, Ya. en cuanto a lo que es la cantidad, ¿no? Em, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos participantes tenemos? Ocho. Ya, que sea libre.
pero mínimamente una página, ¿ya? Mínimo una página. Mejor si son dos, tres páginas, ¿ya? ¿Vale que ya? Maliki yati chiri. ¿Ya? ¿Kuna esta Ah, negocio que a ver? yati chiri. No, digital, puede ser a mano Sí, o en máquina. puede ser a mano, máquina, no importa, que aunque se lea bien, ¿ya? Ah, ok, ya. Yatichiri, este escrito, ¿dónde lo vamos a enviar? ¿O directamente al grupo WhatsApp? Al Drive vamos a habilitar, ¿ya? Les voy a mandar un enlace de Drive para que suban, ¿ya? Ya sea en imagen, Word, PDF, lo que sea, ¿ya? Ya. El cabo es que una hora está más a Lurasina. Es, a ver, hasta el 5 también que sea, ¿no? ¿O no? Y así practican, ¿no ve? Mientras escriben van a practicar, ¿no? Y así van a estar listos para el examen. ¿Vale, Kaya? Waliski, Maliki, Maliki Waliski yati chiri. Gatichiri, Ispaga. Ya, Waliki Yatichiri. ya, hasta la misma fecha, ¿ya? El escrito. Ucampe y Utuqueñan, ¿ya? Entonces el día miércoles terminamos con esas dos actividades, el curso de Aymara Intermedio, ¿ya? ¿Vale, Kaya? Maliki yati chiri. Ya. Walikiwa. Waliki Tinta Sipkakin, Yatichiri. ¿ya? Hay que seguir practicando, ¿no? Eso es importante en el aprendizaje de un idioma, ¿ya? Hay que simplemente practicar, 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 ¿no? Ahora, a ver, estas, más que nada, les enseño un poco de gramática, ¿no ve? Entonces, cuando están aprendiendo Aymara básico, por ejemplo, no interesa tanto la estructura gramatical, ¿no ve? Entonces, primero aprenden, ¿no? Y luego ya hay que ordenar un poco, ¿no? En esa etapa están ahorita, ¿ya? Entonces, todo lo que saben tienen que manejar una estructura ya, ¿no? Para comunicarse de forma fluida, ¿ya? Entonces, practiquen, practiquen, practiquen. La mejor forma es hablando o escuchando, ¿no ve? Entonces, tal vez no tienen esa posibilidad de conversar con alguien, escuchar a alguien, pero hoy en día ya hay redes sociales, hay Sí, radios, hay televisión, entonces no hay excusa tampoco, ¿no? Es que no hay nadie, nada, ¿no? O si no, vayan al mercado, ¿no? Y las señoras ahí hablan, por lo general, Aymara, ¿no ve? Entonces, practiquen, escuchen, ya pongan en práctica todo lo que estamos aprendiendo o lo que hemos aprendido, ¿ya? Walik. Hikisñan Putir Oro, ¿ya? Jutir Pacha Oro Hikisñan, ¿ya? Nos vemos directamente el próximo miércoles para la actividad final, ¿ya? ¿Wali que ya? Maliki yati chiri. igual. Taur Waliki kama. ¿Ya? Hikisin kam komaqtaqin, hikisin kam. Yatichiri. Kama yati chiri. ¿Sí? Con esta Va a estar habilitado hasta el miércoles. ¿Hasta qué hora? mm, vamos a ver, ¿no? Se supone que antes de la evaluación ya han terminado, ¿no ve? Entonces no después de la evaluación, ¿no ve? ¿Ya? Entonces todo el día más podemos habilitar, eso no hay Ah, ya. problema, pero ese es el día límite, ¿ya? Ah, Walik, kisin kap takeni, walik para pata. Aquí sin cama Waliki yati chiri. Yatichiri. Kikama Gatichiri,